¿Sabían ustedes que si no guardan su corazón, podrían apartarse del Señor y caer en apostasía? ¿Sabían ustedes que aunque vengan cada domingo a la iglesia, podamos cantar bonito, podamos escuchar un buen sermón? ¿Sabían ustedes que si la inmoralidad, el orgullo, la arrogancia se sienta en nuestros corazones, podríamos alejarnos del Señor y recibir el juicio de Dios? Con esto en mente vamos a darle lectura al pasaje de hoy, que va desde el versículo 10 al 16 del capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pedro. Dice así: especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad, atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas, cuando los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas. Sufriendo el mal como pago de su iniquidad, cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día, son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con ustedes. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar, seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición, abandonando el camino recto se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue prendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Bien, amados hermanos, ya hemos orado por este pasaje al Señor. Tome su asiento. Pedro nos va a enseñar que la arrogancia, la inmoralidad y la avaricia pueden corromper nuestro corazón, pueden corromper nuestras vidas. Estos pecados pueden llevarnos directamente al juicio divino. Y a través de este pasaje, Pedro nos va a enseñar que nadie está libre, ninguno de nosotros, de caer en los mismos pecados de los falsos maestros. La vez anterior, en nuestro sermón pasado, estuvimos viendo algo bien simple, una idea bien simple, que es que Dios castigará al impío, pero guardará al justo. Eso es lo que estuvimos viendo en nuestro sermón pasado. Si ustedes ven ahí el capítulo 2, Pedro solamente habla de los falsos profetas y los falsos maestros. Desde el versículo 1 al 3, Pedro nos ha enseñado y nos ha advertido que los falsos maestros se han levantado desde dentro de la misma iglesia. Del capítulo 4 al versículo 9, Pedro nos ha enseñado y ha hecho diferentes comparaciones, tomando ilustraciones distintas del castigo que los falsos maestros van a recibir. Y ahora en nuestro pasaje, Pedro nos va a enseñar qué es lo que arrastra a estos falsos maestros, en lo cual ninguno de nosotros está libre de ser o arrastrado por estos pecados o arrastrado por una falsa enseñanza de estos falsos maestros. Y lo primero que vamos a ver es que la arrogancia nos puede llevar directamente a la destrucción. Por favor, observen el versículo 10, lo que dice: especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad, atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Si ustedes notan, Pedro dice que los falsos maestros andan tras la carne. La palabra carne aquí quiere decir todo aquello que es
inmoral delante de la presencia del Señor. Todo tipo de pecado, todo aquel desenfreno que es del ámbito sexual, los falsos maestros andan detrás de eso. Por eso que Pedro también dice ahí, tras sus deseos corrompidos. ¿Y qué los hace eso? Dice, y desprecian la autoridad. O sea que los falsos maestros no les interesa, por un lado, andan detrás de los deseos de su carne, andan detrás de todo tipo de pecado, y por otro lado, desprecian la autoridad. O sea que los falsos maestros llegan a un punto en sus vidas a que ellos les da lo mismo someterse a la palabra del Señor. Los falsos maestros no les interesa cumplir o someterse bajo el señorío de Cristo, sino que ellos quieren ser siempre la máxima autoridad sin someterse a la autoridad que es Dios primeramente y luego la autoridad que Dios establece en sus iglesias para dirigirlas. Pedro también dice que estos falsos maestros, si usted nota la segunda parte del versículo 10, dice, atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. O sea que estos falsos maestros son faltas de respeto y también son obstinados. La palabra obstinados también quiere decir que son orgullosos. Los falsos maestros son orgullosos, son arrogantes. Y como dice ahí Pedro, dice que no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angelicales. ¿A qué se refiere Pedro cuando blasfeman con las majestades angelicales? Es que los falsos maestros de por sí les da lo mismo insultar a los ángeles, les da lo mismo insultar a Dios. Y Judas en su carta en el versículo 9, como ya hemos visto, muchos dicen que Pedro toma de Judas o Judas de Pedro. El punto es que podemos ver un paralelo con el versículo 9 de Judas, en el cual también nos relata que ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a tanto como estos falsos maestros. Si vamos a Judas versículo 9, dice de la siguiente manera, escuchen. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo, ahí hay una lucha, y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. O sea que aquí podemos ver que ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a proferir juicio contra el mismo Satanás, que es un ángel caído. Entonces, estos falsos maestros, como Pedro coloca acá, ya era tanto la ceguedad que ellos tenían, el atrevimiento que ellos tenían, que llegaron a un punto de blasfemar y de insultar a los ángeles, algo que ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a hacer con Satanás. Hoy en día sucede algo no igual, pero muy parecido. Por ejemplo, hoy en día a muchos hombres les da lo mismo insultar a los ángeles, blasfemar contra los ángeles, contra los seres creados por el Señor, y otros que no sé si es por ignorancia o también a sabiendas, movidos por la emocionalidad del momento. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado que en medio de las alabanzas o en medio de los coros se ocupa un lugar donde en una reunión el centro de la adoración tiene que ser Cristo, tiene que ser nuestro Dios Trino. ¿Cómo puede haber espacio para que se le canten canciones a Satanás? No voy a transmitir las alabanzas, ni las canciones, ni los coritos, pero usted ya los conoce. El punto es que muchos, por la sensacionalidad, por la emocionalidad, empiezan a cantar alabanzas donde comienzan a desafiar a los demonios y al mismo diablo. Entonces, a veces las alabanzas, el momento de los coros se transforma en un desafío y ellos dicen, no, es que ahora entramos a una guerra espiritual. Por eso que cantamos de esta manera, pero si vamos a la Biblia, en toda la Escritura, si el mismo arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio contra Satanás, y esto solamente era una característica de demostración arrogante de los falsos maestros, o sea, ¿cómo hoy en día, hermano, va a haber espacio
para cantarle al diablo, para cantarle a los demonios, para reprenderlo en medio de las alabanzas. O sea que hoy en día ese espíritu también se puede evidenciar. Cuando el centro de la adoración del culto no tienen que ser ni los demonios, ni siquiera Satanás, sino solamente nuestro Dios. Entonces, esto solamente no evidencia que usted tiene una autoridad espiritual, lo que está evidenciando es que usted ignora lo que dice la palabra de Dios. Y Pedro, estos hombres son tan ciegos voluntariamente que Pedro los trata como animales. Pedro dice, estos son animales. Mire lo que dice el versículo 12 y la primera parte del 13. Pero estos, y ahí está la comparación, la palabra como animales irracionales, nacidos como criaturas de instintos para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. O sea que Pedro ahora compara a los falsos maestros con animales irracionales. ¿Qué quiere decir eso? Que los animales no actúan, los animales de por sí no conocen el bien y el mal. Los animales actúan por su instinto animal. Por eso que de repente usted ve un perro con otro perro. Entonces ellos estaban tan corrompidos, estos falsos maestros, su mente es tan depravada, que Pedro dice, de la misma manera que los animales también nacen para luego ser destruidos, de la misma manera estos falsos maestros han nacido para ser destruidos, van a recibir el mismo pago, la muerte y la destrucción tal cual como lo padecen los animales. Y todo esto es por causa de su iniquidad, de su perversión, de ser hombres llevados por su carnalidad, por no tener dominio propio. Ellos van a recibir el pago de su iniquidad, de su desenfreno. ¿Por qué? Porque son como animales irracionales. Estos falsos maestros ya no razonan. Estos falsos maestros no tienen dominio propio. Estos falsos maestros lo único que son dominados, son llevados de un lugar a otro por los deseos de su carne. Por eso ¿qué es lo que los lleva a estos hombres a cegarse, a ser como animales? Es la arrogancia. Como decía la primera parte del versículo, la segunda parte del versículo 10 dice que son atrevidos y obstinados. O sea, que si estos hombres no respetan a Dios, si estos hombres no respetan la palabra de Dios, no respetan la autoridad, estos hombres son tan arrogantes, tan cegados, tan llenos de orgullo, que ya les da lo mismo todo. Pero les interesa seguir persistiendo dentro de las iglesias. Ahora, yo pregunto, ¿quién está libre aquí dentro de la iglesia de llenarse de orgullo? Yo creo que todos nosotros batallamos y luchamos con la arrogancia. Todos nosotros batallamos y luchamos con el orgullo. Todos nosotros batallamos y luchamos con la soberbia. Batallamos con eso, luchamos con eso. Todos tenemos un grado de orgullo o de soberbia en nuestro corazón. Pero ¿qué tenemos que hacer? Cultivar, vencer el orgullo, la arrogancia. ¿Cómo se vence? Cultivándola, sirviendo, cultivándola, porque usted al servir se pone a disposición. Usted al servir va a cultivar humildad. ¿Por qué? Porque aunque tiene arrogancia en su corazón, ¿usted qué va a hacer? Cultivar la humildad dentro de su vida. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es lo contrario a estos falsos maestros. Pedirle al Señor en oración que Dios nos dé un corazón humilde, que Dios nos dé un corazón sano, que Dios nos ayude a respetarlo en todo momento, que Dios nos ayude a respetar las autoridades que Él coloca, tanto en la iglesia como también en nuestro país, porque solamente un corazón firme, humilde, permanecerá en pie delante del Señor. Así como la soberbia y la arrogancia conducen a la destrucción,
también lo que conduce y lo que corrompe el corazón del hombre es la inmoralidad. O sea que la inmoralidad puede corromper nuestros corazones. Observe lo que dice la segunda parte del versículo 13. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias, deleitándose, dice Pedro, en sus engaños mientras banquetean con ustedes. O sea, dése cuenta que dice que estos falsos maestros, aún durante el día, o sea, ya no les bastaba la noche, sino que aún durante el día, estos hombres practicaban todo tipo de pecado. Y lo peor, que Pedro dice ahí, que por eso, o sea, entre medio de los verdaderos creyentes eran inmundicias, eran manchas, contaminaban, la gente blasfemaba del cristianismo por causa de estos hombres, de su mal testimonio, y por eso que Pedro ahí dice que son manchas y que son inmundicias. Pedro dice que estos se deleitan en sus engaños, ¿cuándo? Mientras banquetean con ustedes. Ustedes saben, o muchos de ustedes ya saben, que existían las cenas de amor. Antes de proceder al servicio de la cena del Señor o la Santa Cena, habían unas cenas llamadas ágape, unas cenas de amor, unas cenas donde se compartían los creyentes unos con otros. Y estos falsos maestros dicen que aún en medio de esas fiestas donde banqueteaban, donde compartían, aún en medio de eso, ellos se deleitaban en sus engaños. O sea, dése cuenta. Eran muy parecidos a estos creyentes que encontramos en Corinto. Usted sabe lo que sucedía en Corinto, que muchas personas en Corinto, cuando estaban antes de proceder a la Santa Cena del Señor, se embriagaban en esas cenas ágape, o esas cenas de amor. O sea, verdaderos creyentes que estaban ahí en Corintio ya ni siquiera razonaban, no tenían dominio propio, practicaban el pecado, se emborrachaban y la borrachera los llevaba a hacer todo tipo de pecado, al tal punto que habían algunos que estaban teniendo relaciones inmorales con la esposa de su padre. Por eso que Pablo reprende esta actitud de los corintios. ¿Por qué? Porque muchos después de esta cena ágape, imagínense cómo llegaban a tomar la Santa Cena del Señor. Emborrachados. O sea, les daba igual, no tenían ningún respeto por el Señor. Entonces, ¿qué nos damos cuenta, amados hermanos? Que nadie tampoco está libre de que se corrompa nuestro corazón a causa de la inmoralidad. O sea que nadie, para que usted caiga en un pecado sexual como el adulterio o la fornicación, eso primero parte dentro de su corazón. Es por eso que usted puede darse cuenta, amados hermanos, que hoy en día, tristemente, y que nadie está libre de esto, hoy en día muchos líderes, muchos pastores, muchos maestros han caído en adulterio, pero en un adulterio práctico. ¿Por qué digo práctico? Porque muchos hombres siguen enseñando, muchos hombres siguen predicando, pero ¿sabe de cómo lo hacen? Ya las mentes de ellos están en adulterio. O sea que para que llegue ese acto sexual, llegue a la práctica real, primero tuvo que haber sido un acto intelectual, tuvo que haber dado vuelta aquí en su mente toda la perversidad para haber caído en un acto inmoral. Entonces, lo único que nos queda a nosotros, hermanos, es también cuidarnos de caer en actos inmorales. Amén. Los niños tienen que cuidarse de lo que ven en los teléfonos, en los celulares. Nosotros los adultos, ¿qué estamos viendo cuando quedamos solos con el teléfono en la mano? ¿Qué miramos cuando vamos en medio de este mundo? Cuidémonos nosotros los varones de lo que vemos, cuidémonos de lo que pensamos, cuidémonos de todo aquello que nos puede causar inmoralidad y que nos puede llevar a corromper nuestros corazones, como le estaba pasando a estos falsos maestros. Pedro en el versículo 14 dice que estos falsos maestros tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar.
seducen a las almas inestables y tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición. O sea que todo lo que estos falsos maestros miraban, todo lo hacían con una mente depravada. Todo lo hacían con una mente inmoral. Esa es la razón, y una de las razones, no la razón principal, pero esta es una de las razones por las cuales las niñas, las hermanas, tienen que venir a la iglesia con pudor y modestia. Es por eso que a la iglesia tienen que venir lo más tapadita posible. ¿Por qué? Porque ustedes no saben cuando en algún momento pueda entrar alguien que simplemente no es hermano, quiere entrar, quiere estar acá, quiere experimentar que se siente un culto, y a lo mejor sus ojos están llenos de adulterio. Y al mirarlas a ustedes, las va a codiciar. Usted ve hoy día al salir, ¿cierto? Durante el día, hoy la ropa incluso es como que fuera un adorno más, una parte de las personas, porque verdaderamente, y es muy lamentable, el mundo está tan desenfrenado y caído que para algunos, que yo también he escuchado, deberíamos andar sin nada. O sea, eso en un comienzo Dios hizo a Adán y Eva sin nada, porque vivían en santidad. Pero cuando pecaron, ellos se dieron cuenta ahora de su desnudez. Eso era evidencia de vergüenza, de pecado. Ahora, hoy en día, ya no podemos andar de esa manera. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos. Entonces, ¿cómo también podemos, o a quién Pedro dice ahí que seducen? Dice, tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición. O sea, ¿quiénes son las presas fáciles para los falsos maestros? ¿O quiénes son presa fácil para aquellos que tienen los ojos llenos de adulterios? Las almas inestables. ¿Quiénes son las almas inestables? En este contexto son personas nuevas, son nuevos creyentes, son creyentes que están llegando recién al Evangelio. Obviamente, y esto muchos lo sabemos, que cuando llega una persona del mundo que no conoce absolutamente nada de la palabra, llega al Evangelio, Dios lo hace nacer de nuevo. Pero ¿qué sucede? Esa persona, como no sabe mucho de la Biblia, puede ser seducida y atrapada por una falsa enseñanza, por una herejía, y aquí puede ser seducida. Por eso que esa persona se transforma en una alma inestable. Además, dice, seducen a las almas inestables, o sea, nuevos creyentes o también cristianos inmaduros. ¿Qué es un cristiano inmaduro? Puede ser un cristiano que sabe mucha Biblia, pero nunca la pone por obra, o puede ser también un cristiano que lleva años en el Evangelio, pero desconoce totalmente lo que dice la palabra del Señor, o también nuevos creyentes. Entonces, ese grupo de personas son las almas inestables, que Pedro acá dice que son las presas más fáciles para estos falsos maestros. Pero no solamente la arrogancia y la inmoralidad pueden conducirnos a la ruina. Finalmente, Pedro nos dice y nos va a enseñar que la avaricia nos puede llevar a la apostasía. Mire lo que dicen los versículos 15 y 16, que son los últimos que componen nuestro pasaje de hoy. O sea, ¿qué llevó? La pregunta de ahora es, ¿qué llevó a los falsos maestros a convertirse en falsos maestros si estaban en la iglesia? ¿Qué llevó a estos falsos maestros a corromperse en sus pecados, en sus deleites? Ahí encontramos la respuesta en el versículo 15 y 16. Dice, abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam o Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad
pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Si ustedes notan, la primera parte del versículo 15 dice que estos falsos maestros, lo dice Pedro, han abandonado el camino recto. O sea que en un momento estos falsos maestros, al igual que usted y yo, ¿dónde estamos hoy? En el camino recto. Todos nosotros estamos en el camino del Señor. El camino del Señor es el único camino recto, es el único camino de verdad que nosotros tenemos. Por eso que nadie está libre de caer en los mismos pecados de los falsos maestros o ser arrastrado por ellos. Entonces dice que estos falsos maestros abandonaron el camino recto. ¿Qué más les pasó? Cuando usted abandona el camino recto, dice aquí Pedro, se han extraviados. ¿Y por qué se extraviaron? ¿Por qué abandonaron el camino recto? Y ahí Pedro nos da la respuesta. Siguiendo el camino de Balaam, o Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Yo no sé si alguno de ustedes conoce la historia de Balaam. Usted cuando va al libro de Números, del capítulo 22 al 24, ahí va a encontrar la historia del profeta Balaam. Balaam no era un mero vidente. Muchos dicen, no, Balaam evidencia al final que era un vidente, un falso profeta, pero Balaam no era un falso profeta. Balaam se convirtió después en uno. Balaam después lo usan en diferentes partes de la Biblia como un ejemplo de lo que puede pasar a los que se corrompen por amor al dinero. Balaam era un profeta de Dios. ¿Por qué? Primero porque Balaam, cuando usted lee Números del 22 al 24 o al 25, se va a dar cuenta que Balaam tenía un contacto directo con Dios. Balaam hablaba con Dios directamente, o sea, no era un vidente, él hablaba con Dios, tenía contacto directo con Dios, era un profeta de Dios. Pero ¿qué le pasó a Balaam? Llegó un momento en que Balac, que no es lo mismo que Balaam, Balac, rey de los moabitas o rey de Moab, quería que Balaam, el profeta de Dios, maldijera al pueblo de Dios. O sea, imagínense, Balac quería pedirle los servicios a Balaam, el profeta de Dios, para que maldijera al pueblo de Dios. Y como hablábamos nosotros el otro día en nuestras clases de estudio bíblico, decíamos que todas las personas o cada una de las personas, este es un dicho, tiene un precio o tiene su precio. ¿Qué quiere decir, hermano Eduardo, con eso? Que probablemente cada uno de nosotros pueda corromperse a causa del dinero. ¿Cómo quedaría usted? ¿Se imagina en medio de muchas deudas? No sé si todos, pero ¿se imagina usted lleno de deudas? Sin casa propia, sin vehículo, sin nada, en la misma ruina. Y alguien viene a ofrecerle un cheque sin términos de cero o con ceros infinitos. ¿Qué haría usted? ¿Se corrompería su corazón? ¿Vendería el ser hijo de Dios a causa del dinero? Muchos cantantes que eran del pueblo cristiano, que participaban de un coro, vino Satanás a través de sus trabajadores a ofrecerles dinero. Y muchos de los cantantes seculares, ¿saben de dónde eran? Eran cristianos. Estaban en un coro. Así como hoy día vemos a la hermana Pascal, la hermana Natalie, diferentes hermanos acá, si ustedes no los forman bien, nadie está libre que mañana la fama, el dinero, los corrompa. No me recuerdo el nombre de un cantante que es morenito, que cantaba muy bien. Cantaba, parece una canción que decía Aleluya, uno medio crespito, y que hoy en día él se corrompió por amor al dinero, se operó completamente y se sacó todo lo que es de hombre, se operó completamente de mujer y hoy canta música secular. No me sé su nombre, pero está ahí en las redes sociales. Y él era usted ve los videos desde chiquitito.
él participaba en una iglesia. Pero la fama, el éxito, lo turbó, lo cegó. ¿Y qué es lo que pasó con Balaam? Bueno, Balac, el rey de los moabitas, le manda una oferta bien jugosa al profeta de Dios, Van los príncipes, le dicen todo lo que Balac le estaba ofreciendo y Balaam dijo, no, yo no puedo maldecir al pueblo de Dios, no puedo, porque es el pueblo de Dios y Balaam sabe quién es Dios. Entonces rechaza, los príncipes vuelven, le cuentan lo que Balaam les había dicho. Balac no se queda ahí, empieza a pensar y dijo, mandémosle una oferta más jugosa, un cheque más jugoso. A ver si ahora cambia. Volvieron los príncipes ofreciéndoles más cosas. ¿Y qué pasó? Balaam dijo, a ver, esperen, voy a orar, a ver si Dios me deja hacer algo así. O sea, Balaam sabía que Dios no lo iba a permitir que maldijera a su pueblo. Pero ¿qué pasa? Vuelve ahora, ve ese cheque jugoso. Yo creo que ni siquiera oró a Dios porque Dios no le da autorización para maldecir a su pueblo. Y los acompaña de igual manera. ¿Y qué pasa? Que si ustedes notan ahí en los versículos que estamos viendo, dice que el versículo 16 dice que fue reprendido por una muda bestia de carga. Aquí se está refiriendo a una burra. La burra de Balaam habló con voz humana. ¿Por qué? Porque mientras Balaam iba a maldecir, entre comillas, al pueblo de Dios, se le aparece Jesucristo preencarnado en figura de un ángel. Pero el único que miraba esa figura era la burra. O sea, Balaam ya estaba tan cegado por lo que le palpitaba, yo creo, el corazón de obtener ese cheque jugoso, que va y la burra ve a Jesucristo preencarnado y donde se movía la burra, Jesucristo también se le paraba al frente. ¿Para qué? Para que no llegara a concretar nada el profeta Balaam. ¿Y qué pasa? Que el profeta Balaam golpea a la burra y la burra ahí le habla con voz humana. Entonces, ¿qué pasa? Los ojos de Balaam son abiertos y también ve a Jesucristo preencarnado. ¿Qué sucede al final de toda esta historia? Balaam no maldice literalmente al pueblo de Israel, pero da ciertas ideas para que sedujeran y hicieran caer a los del pueblo de Israel en adulterio. Y de esa manera la mano, el juicio de Dios cayera sobre ese pueblo. Entonces, como podemos ver, Balaam, un profeta de Dios, por amor al dinero, se terminó torciendo. Y por eso que Pedro acá compara a los profetas, o sea, a estos falsos maestros dentro de la iglesia, hace esta comparación con Balaam. ¿Por qué? Porque también estos hombres, dése cuenta de esta característica, dice que eran falsos maestros dentro de las iglesias. O sea, un maestro en una iglesia tiene un renombre, tiene un puesto, tiene autoridad. Muchas personas siguen a los maestros de las iglesias, siguen lo que predican, les gusta cómo predican. Entonces ninguno de ellos, estos maestros que en un momento estaban en el camino recto, enseñaban la sana doctrina, enseñaban la palabra del Señor, el amor al dinero les hizo torcerse igual que Balaam. ¿Y qué les hace convertirse? En falsos profetas. Entonces, por eso le decía, ¿quién de nosotros está libre, hermanos, de corromperse por amor al dinero? Si ya estamos luchando sin amor al dinero, nadie nos ha ofrecido a nosotros un cheque jugoso y ya estamos luchando con nuestra carne. ¿Y qué pasará si alguien el día de mañana nos ofrece un cheque jugoso? O el diablo nos coloca, ni siquiera hay dinero, nos pone una mujer, nos pone un hombre, a las hermanas, un hombre, un Brad Pitt, a los hombres, Shakira, para que le baile ahí. ¿Se irá a corromper su corazón?
A veces no es el dinero, a veces puede ser éxito, fama, mujer, dinero. Pero teniendo dinero, usted puede comprar todo lo que viene. O sea, nadie está libre. Pablo le dijo a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 6, verso 10, le dijo: Timoteo, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y mire lo que le dice Pablo: por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe. ¿Por qué? Porque muchos compañeros de Pablo, que en un comienzo estuvieron con él, unos amaron el mundo, otros se fueron al mundo, otros se corrompieron, y esto Pablo lo dice ahí. O sea que, hermanos, el amor al dinero, la avaricia, puede llevarnos a extraviarnos de la fe. Por eso que hoy en día usted puede ver que por fama, por dinero, muchos hombres de Dios se han extraviado de la fe. Han hecho de la iglesia una empresa, un negocio familiar, donde ya por delante no está el que tiene el llamado de Dios. Hoy en día las iglesias son una herencia, un patrimonio familiar. Muero yo, queda mi hijo, y de mi hijo, los hijos de mis hijos, y de los hijos de mis hijos, los hijos de los hijos de mis hijos. O sea, la iglesia se ha vuelto un negocio familiar. ¿Por qué? Por lo jugoso que da en dinero. Y por eso que muchos hombres, miren, y esto es muy importante, hay muchos hombres hoy en día con liderazgo, con renombre, que están por delante y los han pillado en adulterio. Muchos han expuesto públicamente sus videos, sus audios, y la gente igual lo sigue. A la gente le da lo mismo. ¿Por qué? Porque para ellos es el hombre de Dios. Da lo mismo el pecado que haga, para ellos es el hombre de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Esas personas que están por delante, que están liderando, ¿por qué usted cree que no se salen de su puesto por ese pecado que cometieron? No se hacen un lado para que siga otro. Por la avaricia. Lo que los sigue teniendo ahí y recibiendo camotazo tras camotazo, camotazo tras camotazo, y a algunos le hace hasta pasar la disciplina, pero no se salen. O sea, de eso, si hay algo que Pablo le dice a Timoteo, que tenía que ser irreprensible, y ya cuando ellos caen en esos tipos de pecados se vuelven reprensibles, no irreprensibles, pero muchos de ellos no se hacen un lado para que se gane el otro, y ellos sigan siendo restaurados como un hermano más. ¿Por qué no se despegan de ahí? Por la avaricia, por el amor al dinero. Porque saben ellos que si se dejan de ser lo que son, van a tener que volver a trabajar, van a tener que volver a ser un hermano más. Mientras si siguen ahí, nunca se dejan de obtener lo que obtienen teniendo en ese lugar y puesto de honra. Por eso que nadie, y esto no lo digo poniéndome por encima, hermano, nadie está libre el día de mañana de llegar a ser un líder, tener un nombre, tener un ministerio, tener un llamado y caer en este tipo de pecados inmorales por amor al dinero o por los deseos de la carne. Por eso que, ¿cuál es nuestro deber? Ustedes como iglesia, orar por el que está por delante, para que Dios le guarde el corazón. Y el que está por delante tiene que orar también por ustedes, para que Dios entre ustedes también les guarde el corazón. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros está libre de corrompernos en estos tipos de pecados. Entonces, ¿qué nos ha enseñado Pedro hoy a través de este pasaje? Que debemos cuidarnos de la arrogancia, que debemos cuidarnos de la inmoralidad y que debemos cuidarnos de la avaricia. Porque son tres pecados que nos pueden llevar a desviarnos de la verdad, a abandonar el camino recto, terminar apostatando y finalmente recibir el juicio de Dios. Así que esta es una tarde para que nosotros podamos reflexionar
Esta es una tarde para que nosotros podamos ver qué tipo de pecado falta está más asentada en nuestro corazón. Si hay más orgullo, hoy es el día para que lo confesemos. Si en nosotros hay amor al dinero, hay amor al éxito, hay amor a la fama. Se dice que el hombre tiene que guardarse de esas tres cosas. El hombre tiene que guardarse de la fama, de las faldas y de las riquezas. Oremos al Señor y reconozcámonos delante de Él qué puede haber en nuestro corazón. Padre soberano, Dios todopoderoso, te damos gracias, Dios, en esta hora por permitirnos escuchar el mensaje, por permitirnos escuchar tu palabra, por enseñarnos y hablarnos antes de tiempo. Padre, yo te ruego que me guardes y guardes a mis hermanos de convertirnos en falsos profetas, en falsos maestros, en falsos hermanos. Te ruego, Dios, para que guardes nuestros corazones de estos pecados de los cuales nadie está libre de ellos o de caer en uno de ellos. Yo te pido en esta hora, Padre, que tú nos guardes del corazón soberbio, del corazón orgulloso, del corazón arrogante. Ayúdanos, oh Dios, a mantenernos limpios de este tipo de pecado. Oramos para que también nos guardes, Señor, de los pecados inmorales. Guárdanos, Señor, de la pornografía. Guárdalos del adulterio, de la fornicación y de todo pecado inmoral. Guárdanos también, Señor, del amor al dinero. Padre, este mundo lo que más ama hoy en día es el dinero. Hoy la gente corre detrás del dinero, corre detrás de la fama, corre detrás del éxito. No les interesa nada más que ganar más y más. Padre, líbranos de la raíz de todos los males, el amor al dinero. Y todo lo que pongas en nuestras manos, ayúdanos y enséñanos a ministrarlo con mucha sabiduría. Padre, guarda nuestros corazones de que se corrompan y de que un día se aparten de ti. Yo te ruego, Dios mío, si hay alguien o alguno de mis hermanos que se esté alejando o que esté coqueteando con las cosas de este mundo, Dios, y sin darse cuenta esté endureciendo su corazón, apartándose, Dios mío, más y más de ti. Padre, guárdanos y líbranos de estos tipos de pecado. Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta advertencia y ayúdanos, oh Dios, para cuando alguien caiga en estos tipos de pecado, ayudarlo a restaurarse con amor, con mansedumbre, porque podemos ser nosotros los que caigamos el día de mañana. Bendice esta iglesia y guarda nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adoramos al Señor.